Bienvenidos. Muchas gracias. Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo o podcast de Paper Monsters. Hoy tenemos a dos invitados ultra mega especiales y que son unos ultra mega cracks que voy a dejar que se presenten ellos mismos. Primero nombres, por favor. Por aquí tenemos a... Que empiece Andreu. Yo soy Andreu Lucio. Andreu, vale. Y yo, Paul Sirach. Vale, ¿y qué hacéis y por qué estáis aquí? Bueno, yo porque me ha convencido. Porque me ha engañado este cabrón. No, yo hago efectos, VFX se llaman ahora, pero vamos, ordenador 3D y tal, desde pues, hace 20 años y tal. Something so unlikely that it is deemed impossible. Y Ahí no, sigo. algunos sitios así guays donde hayas currado, que se puede decir. Sí, pues he currado. A ver, tampoco son muy conocidos fuera. El sitio más conocido es la ILM, que es. Es que si nada, la ILM, NPC, nada, unos garitos. ILM, Method, ILM, los NPC. matados de ahí. Para mí, yo siempre había querido trabajar en ILM, entonces eso fue que luego ha sido muy cortito, pero. Y ahora el ILM es Disney, que también mola. Nada, Disney. Nada, no son muy conocidos. No son muy conocidos. Aquí en la Rabechu no. Que tiene las ventajas que puedes ir a Disney World gratis. Ah, mira, pues, no es tontería. Esa es la tontería. Bueno, y por aquí... Y yo soy concept artist y actualmente estoy currando en Mad Max. Tú eres de los que hacen dibujitos, eso. Sí, yo hago dibujitos y... Estás ahora, vamos a contarlo ya, estás ahora currando en una Sí, movida. curro para una empresa de Canadá. Bueno, luego de freelance hago muchas movidas. Y justo ahora te estás mareando esta semana. Sí. Sí, no se puede decir, pero sí. Eso es, no se puede decir, pero sí. Me están tocando mucho los huevos. ¿Ah, sí? Sí. Bastante. Vale. Pensaba que estabas de vacaciones. No, encima, de hecho, ahora estoy currando también para Clip Studio, que estoy haciendo tutoriales. Y estoy metido bastante empantanado. Vale, bueno, ¿y de qué os conocéis vosotros? Porque yo os conozco porque ¿Quieres contarlo tú? tenéis contacto vosotros entre No, vosotros. claro, lo Y cuento por qué yo. estáis aquí y bueno, no sé. Pues, ¿Cómo ha surgido que estéis aquí en tienen Madrid? que ver los dos? con mis inicios más iniciales, que fue... ¿te acuerdas de mi hija? Mija. Hostia, vaya personaje. Sí. No me acordaba, pero ahora me acordaba. Pues, si más que era tu colega, ¿no? Sí, era colega mío. Esto córtalo. Nada, sin más. Estaba haciendo yo bachiller artístico y mi hija me comentó que estaban haciendo un curso ¿Sí? en Sondica, tal, no sé qué. Y fue cuando decidí. Me dijo, es una movida muy guapa porque está Houdini, no sé qué, y están haciendo allí cosas muy guapas. Y fue así como decidí apuntarme a aquella movida. Yo, de hecho, dejé bachiller por ti. Por tu puta culpa. ¿Sí? Sí, te lo juro. Y encima, claro, luego estaba la movida de que me comentó que ahí van a seleccionar una persona para curar ahí después del curso y tal. Y fue por eso que me fui allí a hacer... Mucha casualidad, porque Derio es un pueblo chiquitín, Sí, ahí es no hay que absolutamente nada. Nosotros muy no random. pintábamos nada allí realmente. Pero montamos una empresa, yo llevaba tiempo currando en Barcelona y tal. Y... Tú estabas en 23 lunes. Antes Sí, de yo aquí. había hecho, ya llevaba 10 años haciendo 3D, pero siempre en Barcelona, porque yo soy de Bilbao, pero pues cuando tenía 19 y tal, me fui a estudiar imagen y sonido a Barcelona y tal, y entonces uno de mis profesores hacía 3D y yo ya estaba aprendiendo 3D en casa y tal, y tuve la suerte que acabé el curso y me puse a currar. Entonces llevaba mucho tiempo currando fuera y quería montar un estudio pues en Bilbao. Coño, ya llevaba mucho tiempo fuera y joder mazo, porque veía a todo el mundo, éramos todos jóvenes, era muy guapo el rollo en Cromosoma, una empresa que había en Barcelona, que hacíamos dibujos y tal, y era un ambiente muy guay, pero a mí me daban envidia porque todos estaban en su casa y yo estaba de inmigrante, ¿sabes? Yes. Y entonces monté un estudio en Derio y casualidad Pues muy, sí. muy gorda porque
no pintaba nada ese estudio ahí, o un curso de Lineal Ya, de eso, encima justo de Houdini. como bastante avanzado. Era todo muy, muy surrealista. Claro. Y Bueno, vosotros, tú curras, ya así preguntas técnicas, tú curras con Photoshop casi todo, ¿no? sí, bueno, ahora también con Clip Studio. Ahí, claro. Básicamente uso ambos programas. Y le estás metiendo ahora mucho 3D también, me has dicho. Sí, ahora en Concept se usa mucho pues eso, DAZ, Keyshot también, Joder, es que no suena chido, macho. Yo es que no los conozco. ZBrush. Sí. Y que estoy aprendiendo a la ZBrush porque realmente soy bastante paquete. Encima, ¿te acuerdas en su día que me comentabas? ZBrush tiene un interface que es un infierno. Sí, Pues sigue siendo igual, ¿no? Sigue siendo igual. Es verdad. Y no me termino de acostumbrar. Entonces, pero Claro. sí. Y tú en la parte más de eso, de efectos, animación y tal. Bueno, Sí. no es animación de efectos, de partículas y todas esas cosas lo que haces. Más En que realidad otra es computer graphics, pues todo, a mí me interesa todo. Normalmente más tipo offline, o sea que renderizas y tal, pero incluso el real time también me interesa, rollo motores de juego y tal, eso siempre me ha interesado. Entonces Joder, he es que tocado un ahí- poco de todo. Es que es un mundazo eso, macho. Yo no estoy tan metido en... Tu filosofía Sí, siempre sí, fue sí. como en plan la de One Man Army, en plan de poder hacer yo. El hombre orquesta. De poder hacer yo Un muchas poco- movidas yo solo. Sí, un poco sí, porque como, ya te digo, como estaba fuera de casa, pues siempre pensaba lo que me interesa todo lo que luego me pueda llevar y me pueda estar en un sitio en medio de la nada y pueda hacer algo que siga siendo... Sí, eso Bueno. mola mucho. ¿Tú con qué programas trabajas? Que no hemos dicho. Entonces, yo ya mucho tiempo empecé con 3D Studio Max, que es que cuando empecé no había internet. O sea, Aquellos tuve tiempos. que comprar... bueno, esto da igual, se puede decir. Se puede decir. Tuve que comprar el 3D Studio pirata, el 3D Studio Max pirata, en un anuncio del periódico. En el periódico había un anuncio de un chaval, pues además era un chaval súper curioso, un tío de 14 años, cachas, nunca había visto un niño cachas, que vendía CDs, así, un plan como macarra y tal, y vendía CDs en pesetas, por 5.000 pesetas, el CD del 3D Studio pirata. Ostras. Porque costaba bajarse de internet. También había internet, pero era un internet, yo no tenía internet en casa ni nada, entonces era otro mundo. Y entonces el 3D Studio era el programa que se llevaba, con la versión 1. Entonces mucho tiempo con 3D Studio Max, en Chromosoma utilizaban 3D Studio Max. En realidad ahora lo veo y el 3D Studio Max está guapo porque es bastante tipo Houdini en realidad. Es muy procedural. De hecho, tengo algunas teorías de se podría cambiar 4 cosas y hacerlo mucho más como Houdini, porque es como procedural, pero solo hay una sola columna, que es los modificadores y tal. Entonces, es una sola columna. Solo tendrían que utilizar las mismas herramientas, pero ponerlo en un network y ya se convertiría en mucho más Houdini. Bueno, el caso es, mucho tiempo de... Pero en 3D Studio Max yo ahora lo veo y ya hacíamos nubes y cosas que... agua... porque hacíamos dibujos animados en una serie que se llama Las Tres Mellizas, que ¿Tú tenía... estuviste las tres mellizas? Sí, ese fue mi principio. Yo me acordaba de la de Tadeo Jones. ¿No era Tadeo Jones? No, Tadeo Jones no, había otra que Tom el dinosaurio, Eso, sí. Juanito Jones. No, Juanito Jones, eso. Juanito Jones fue la segunda serie, la primera fue Las Tres Mellizas, que era dibujado a mano, ¿no? Entonces en el fondo eran efectos especiales, entonces ya era como, pues en todos los capítulos había 2 o 3 planos, el mar igual, y además era con Toon Shader, con el rollo este de que parezca dibujos, con la línea y tal. Sí, sí, sí. Era un curro de la hostia, pero a la vez ahí pues aprendí un mogollón de cómo con lo que tenías que generar. Era un curro brutal. O sea, por ejemplo, para integrar el personaje, cogían y tú te hacías un plano, animabas la cámara y tal, y cuando ya estaba aprobado, lo imprimían en wireframe, en papel. Entonces tenías todo el plano y un tío dibujaba encima del wireframe que tú habías imprimido en el papel, y luego lo escaneaban, Entonces, como ahora. sí, sí. Entonces ahí me dio muchas tablas de Houdini y ya era un poco como de efectos, porque era el agua, los reflejos, un castillo de reflejos, las nubes, el humo de un cohete, las cosas que dibujando cuesta más hacer. Entonces
estuve ahí bastante, eso fue muchas tablas, luego Juanito Jones, que era todo 3D directamente, pero también con estilo como de dibujos, mucho Max ahí. Y ahí es cuando salió el Maya 1 también, que al principio el Maya 1 era solo para Silicon Graphics. No sé si sabéis lo que era una movida, no. Que es muy old school. Eran unos ordenadores que valían 30.000 euros, que para cuando tú lo comprabas te tenía que venir el tío a casa a probar dónde lo ibas a poner. Y es una cosa que cerró, sí, era como 3D, no existía, entonces había esta compañía que era Silicon Graphics y que tenían unos ordenadores mega caros, mega especializados, y entonces el Maya salió solo para eso. Y luego el Maya 1.2 o así ya salió para Windows NT, que tenías que tener una versión especial de Windows, complicado. Entonces muchos años de Maya muy bien, porque era... yo el Maya lo pillé porque me decían, es como conectar nodos. Siempre me ha gustado la idea de procedural, más que como en Photoshop, que lo pintas y luego ya está pintado. Como igual yo no dibujaba bien y tal, me gustaba la idea de poder cambiarlo. Paramétrico. De lo hago y luego lo arreglo un poquito, tal. Sí. Y entonces muchos años de Maya, y de hecho en Cromosoma les intenté convencer para cambiar a Maya, tal, en un momento cambiaron. Estuve dando clases de Maya a la gente para cambiar de 3D Studio a Maya. O sea, que era como siempre he sido muy de vender el software con el que curro, porque yo ya lo he elegido porque me parece mejor para hacerlo, ¿no? Y entonces muchos años de Maya, y después descubrí el Houdini cuando no había ni Dios tocaba Houdini. No había mucho, o sea, el Houdini, el help que tenía, ya lo empecé yo creo que con Houdini 6 o algo así. Ya venía, el help era simplemente cada nodo, o sea, el Houdini, no sé si es como de conectar cosas y tal, o sea, y te explicaban qué hace cada nodo totalmente separado. Era como, si te da, yo qué sé, un lápiz y un papel y ya tú tienes que aprender a dibujar, ¿no? Que no... Bueno, tú imagínate lo que me parecía Houdini a mí, yo que venía de no haber hecho 3D en la puta vida. O sea, cuando te veía yo al principio en Houdini, o sea, yo flipaba. O sea, qué puto infierno es donde me he metido. Sí, de hecho había cosas que era como... que ahora se ven normales, pero en esa época no... O sea, que ha tardado 10 años casi en que ahora es como más... que todo el mundo ya piensa así. Pero Houdini ya hacía esas cosas hace 10 años o más, 15 años y tal. Y entonces decidí dejar Maya atrás, que esto es algo que la gente tampoco hace, decidir... Ya era experto en Maya, una apuesta que costaba encontrar expertos en Maya, y dije, a tomar por saco Maya, y ahora yo creo que Houdini, porque yo lo que quería era una herramienta que a mí me permitiese hacer imágenes espectaculares lo más rápido posible, básicamente. Yeah. Entonces, como yo funciono con esa motivación de crear imágenes, pues me convencía mucho más el Houdini, y entonces hice la apuesta, hasta monté la empresa, que era donde luego... hicimos el curso de Name, que me y todo eso. Sí. Y ya ahí ya directamente fue todo Houdini, pero claro, fue una lucha porque era en los principios. De hecho, hasta salimos como la primera empresa española que compró Houdini, que valía 6.000 euros. Era una burrada, ¿sabes? Y ahora se usa mucho el Houdini. Y entonces, y ahora el Houdini es lo más y se usa en todas partes, pero... sigue siendo, siempre se ha visto que es como para partículas y tal, pero en realidad es muy procedural. Puedes programar el uso. Entonces, básicamente, cuando tú haces una escena, lo que haces es un algoritmo que genera eso. Nada es destructivo, no es como en Photoshop que haces el pincel ya directamente, sino que tú describes cómo generar eso. Entonces, es como si lo hubieses programado. O sea, has hecho un programa que genera eso. Con la ventaja de que puedes cambiar, puedes hacerlo más grande, escalar a grande, es lo que suele ser. Igual generas como hacer un arbolito, pues luego puedes hacer el bosque entero, ¿no? Y ahora, por ejemplo, a alguien que quiera empezar en ese aspecto, ¿qué programa le recomiendas? Pues hombre, yo creo que... Empezar con uno y saltar luego... La movida es que el Maya, mucha más gente aprende Maya porque ha sido conocido durante mucho tiempo y es más para un modo clásico de trabajar, más manual y tal.
Y en principio puede parecer que haya más trabajos de Maya. Yo creo que Houdini siempre se está buscando, es mucho mejor, mucho más fácil encontrar trabajo. Yo he visto a la gente, tú si quieres ir a trabajar de Maya, de modelador tienes que ser realmente bueno. O sea, tú ya tienes que ver que cuando tú cuelgas algo en ArtStation o lo que sea, tú tienes que estar destacando ahí, si no, no te van a coger, porque hay otros 10.000. Entonces, en Houdini no, en Houdini ya solo con saber la parte técnica ya necesitan más de lo que hay. Entonces, yo creo que si lo que quieres es currar, es Houdini. Pero claro, te tiene que gustar un poco programar ese lado técnico, porque desde luego lo que no tiene sentido es meterte en Houdini si no te gusta la parte técnica. Claro, yo es que no tengo... Perdón. Jacob. Es que es la hora de comer. Sí, te iba a decir... Porque claro, el Houdini tiene parte de modelado visualmente de... Sí, ahora poco a poco le han ido metiendo más que también modelado como manual, de seleccionar polígonos y moverlos. Tiene más de eso, pero al final lo que más mola, porque el lado manual está bien porque directamente es como tú quieres que sea, ahora tienes que saber cómo quieres que sea, y luego el de programación porque te puedes complicar y hacerlo gigante con el mismo esfuerzo que hacerlo pequeño. Los dos tienen ventajas. Ha habido como una separación y hay mucha gente que va como por un lado y el otro por el otro. Hoy en día lo que mola es el intermedio, donde puedo decidir y colocar manualmente muchas cosas, pero luego los detalles no los tengo que dibujar a mano, ¿sabes? Entonces es la combinación, cómo combinar una parte manual, y entonces a Houdini ya le están añadiendo, ya tiene esa mentalidad y han añadido muchísimo de lo que puedes hacer en el viewport, que prácticamente puedes hacer modelar normal, puedes hacer lo mismo que en Maya. De hecho, incluso se parece al Max, que el Max también es como con modificadores y tal, como operaciones que le haces, pero hay una que es editarlo. Y entonces en la operación esa tú haces todo manual, editar, extruir, mover vértices, seleccionar. Entonces hay un nodo que es como hacerlo manual. El Houdini tiene ahora mucho más de eso, pero la clave es combinar lo mejor de lo procedural con lo mejor de lo manual. Porque es curioso, parece lógicamente como simple, pero pasa muchas veces. Tengo una ciudad que le doy a un botón y me hace la ciudad entera brutal, incluso medio destruida, que es geometría más compleja, que hay ladrillos que sobresalen, que no sé qué, que hay cosas rotas. Te hace eso, pero luego igual tienes el plano y hay aquí un arbolito que lo quieres mover para la derecha y no puedes. Y es un infierno de encontrar cómo mover el arbolito. Entonces, claro, lo guapo es que igual es totalmente procedural, pero luego ya está pensado para que tú puedas coger un arbolito y moverlo también, porque lo automático te va a dar el 80%, pero luego a veces no hay nada como... Claro. Decir, lo quiero aquí, que además es lo que te van a decir, el supervisor te va a decir, esto de aquí muévelo un poco más para allí, que queda mejor, no te va a decir la movida técnica, ¿sabes? Yo tengo varias preguntas. Primero, ya que estás aquí, ¿dónde se unen vuestros dos campos? Porque realmente hacéis cosas totalmente diferentes, pero que están entrelazadas prácticamente en todo Mi campo básicamente creación. Sería la preproducción. Cuando diseño se empieza a pensar cosas y hay que poner un poco, pues dar una estética a unos personajes, a unos vehículos, Y en común con lo que él hace, tú piensas más común o menos... realmente... O sea, vosotros bueno, pensáis o tú tienes contacto con la gente de Concept, que iría antes que tú en el proceso, y tú piensas un poco o tienes contacto con gente que vaya a currar después para decirle esto te va a encajar. Un apartado importante de Concept que mucha gente cuando prepara las cosas no tiene en cuenta es que cuanto más sepas de lo que viene después, mejor haces tu trabajo. Es decir, si realmente tú estás desarrollando un personaje para que se vea en 3D, pues tienes que tener en cuenta pues cómo lo diseñas para que luego ese diseño se pueda llevar a cabo, ¿no? Porque hay muchas cosas igual que en Concept quedan muy guapas o tal y luego no se pueden trasladar o trasladadas no se entienden o no eres capaz de explicar esa parte. Entonces
sí, cuanto más entiendas de cómo va a hacer la otra parte el curro, pues mejor vas a desarrollar esos diseños para que luego la otra parte no se mate y tampoco te vuelvan loco, ¿no? Porque... Sí, realmente es un poco como lo que decía de los dos lados. Está el lado manual y rápido, que es lo que hacen ellos de Concept, que tienen en común, que es generar imágenes guapas. La movida es, si se pudiese acabar solo con Concept, sería solo Concept. Pero el Concept no se mueve y no se puede mover la cámara. Entonces, por eso luego se va al otro. Pero en realidad, para hacer una imagen guapa, si va a ser estática, el Concept es lo mejor. Y es como muy directo porque no... Bueno, también coges imágenes y tal, ¿no? Sí, sí. Ahora por eso está cambiando mucho también la forma de hacer Concept y está un poco desapareciendo esa figura de solo artista 2D. Porque claro, si el tío que te va a hacer un concepto de un personaje también te lo puede controlar ZBrush y es que directamente ya te lo hace en 3D, y ya un poco también esa figura también dentro del concept artist se está diluyendo un poco. O sea, yo por ejemplo ahora toda la peña de concept ahora sabe hacer algo de 3D. Y, claro, supongo que es porque pues es más rápido, muchas cosas, claro, es más porque lo rápido hacen que mejor. quede guapo. Al final Eso es. lo importante es Sí, que es que quede quede guapo lo más rápido posible. Sí. Entonces, claro, el 3D te puede tardar mucho. Unas cosas son fáciles, por ejemplo, poner una luz y hacer la sombra realista es fácil porque te lo hace él, pero luego dar una forma concreta a estos detallitos del micrófono pues puede ser complicado. Entonces, ellos hacen más de coger la parte que se hace fácil en 3D, se hace y luego como si solo una imagen estática, pues tienes un montón de cosas que se pueden hacer muy rápido. Pues no sé si sabes cómo el rollo de, por ejemplo, texturar, tal. Pues si, por ejemplo, haces un edificio y es una imagen solo, pues puede poner una textura directamente en la imagen. Que el edificio es chiquitín, la textura no tiene mucho detalle, pues ya está bien, ya lo ve así. En cambio, cuando lo haces en 3D, pues todo tiene que tener detalle, el edificio tiene texturas por delante, por detrás, por los lados, mucho más trabajo. Sí, es muchísimo hacerlo. Más lento el Claro, acabado. entonces lo guapo del concept es que tienen la libertad también. Sí que tienes que pensar un poco en qué va a ser luego, pero más al final de manera creativa, y tienen la libertad de irse la olla todo lo que quieras. La base es que hagas algo que mole. Claro. O sea, eso es la... Sí, luego en realidad también cuando pases lo que has hecho te dirán, "Mira, esto no es viable". Sí, porque también hay una fase, o o sea, una de las labores es inspirar también a alguien de... Sobre todo es inspirar, es yo inspirar. creo, al menos en las pelis, yo lo que más he visto es, y yo he pillado muchas veces concepts que no... Claro, cuando están hablando con el de concept, supongo que es de una manera diferente, pero yo cuando me llegan los concepts y tal, nunca se va a decir, este concept no está bien. O sea, hombre, pues pueden ser más o menos guapos, pero quiero decir que el trabajo de concept ya está. Es sacar un montón de imágenes en las que luego se puede basar la idea. Más o menos cercano y luego más o menos... Sí, porque de lo que hago yo a lo que se hace después, o sea, no tiene nada que ver. Claro, depende de cómo sea de guapo, pues se pilla más, o de cómo sea de difícil después hacerlo. Sí, también. Pero claro, en 3D, como todo cuesta mucho, al final una cosa muy importante es imaginártelo bien cómo va a ser de antes, porque tienes que tomar todas estas decisiones de si la textura va a tener mucho detalle o no va a tener mucho detalle. Al ser todo virtual también es lo guapo y es lo que es el problema. Te puedes perder muy fácilmente y hacer un montón de cosas que no se ven luego en la imagen final. Entonces, tener las imágenes guapas desde el principio ayuda... Sí, que ayuda un poco a definir un poco para dónde va a ir la cosa. Muchísimo. Y luego se mezcla con el rollo de que muchas veces se utiliza directamente el concept. O sea, que se mezcla con el matte painting, supongo, ¿no? Sí, porque después el concept se puede usar incluso para hacer imágenes finales. O sea... Claro, cuando es una imagen estática o, a ver, lo que se hace mucho es que se mueve la cámara un poquito sobre una imagen 2D, o si es el fondo, pues hay una perspectiva, pero sí, que se mueve un poco la cámara, lo justo para que el fondo del es pego. casi 2D. Sí. Y yo tengo duda de, dentro de una producción así tocha, hay gente muy especializada en cada campo, me refiero, gente que está especializada únicamente en el diseño de los personajes, únicamente en fondos y tal, o se mezcla un poco todo y se suele compartir, pues como decía, que un artista de concept ahora cada vez tiene que saber más 3D
para hacer concept, pero a lo mejor hay veces que el artista de concept está dentro también de lo que sería el departamento de 3D y animación, o puede llegar a pasar de un departamento a otro y se pueden entramezclar departamentos, o es muy específico. Porque yo sé que en América suele ser todo mucho más de puestos concretos que se especializan en un punto y tal, pero en España sí que es verdad que se lleva mucho del hombre orquesta, de no, yo lo hago todo, yo quiero estar en todas partes. Sí, en la parte de concept no sé tanto cómo va, a nivel de si hay unos que son para unas cosas u otras, no sé, eso puede contar más, sí, pero... Bueno, hay gente, por lo menos en mi caso donde yo estoy, pues hay peña que se le da mejor igual hacer vehículos porque ha entrado ahí, porque le han cogido para hacer vehículos y solo hace vehículos. Claro, o sea que sí que es especializado, Sí, porque ya te pillan porque saben que... Puede darse el caso de que en ese momento necesiten cualquier cosa y alguien que estaba haciendo vehículos se tenga que poner a hacer personajes o cualquier prop o lo que sea, pero... en principio sí, cuando te cogen, no te cogen porque sepas hacer 1000 movidas, sino porque algo en concreto que han visto de ti mola y es lo que quieren de ti. Sí. Pero de producciones tochas tienes que hablar tú, porque producciones tochas yo... En 3D sí que es curioso porque lo que ha pasado es, al principio se inventaron los programas de 3D, ¿no? Lo bueno es que yo soy de una generación que prácticamente se estaba inventando a la vez que me estaba empezando a interesar a mí. Claro. Cuando tenía 18 años, pues los programas que había era mega básico, entonces ha ido evolucionando. ¿Qué programas había cuando tú tenías 18? Bueno, pues el 3D Studio, que no estaba ni en Max, era el 3D Studio anterior, luego había uno que se llamaba Lightwave, que también hice, el Paint, era MS2. Yo me acuerdo que me lo bajé una vez y había una esfera e intenté hacer la cara de Batman moviendo vértices y movía así la nariz y tal, y es una mierda. No volví a probarlo hasta que no salió ya años después. Esto era igual con 13 o 14 años. Pero, en fin, que la movida es que era como todo junto porque se diseñó así, ¿no? Un programa que hace todo junto. Y luego con el tiempo se fueron especializando y viendo, pues si un tío solo hace esto, pues al final el equipo es... O sea, el resultado es mejor y se compartimenta en departamentos y tal. En principio funciona bien, pero esto ahora ya se está quedando anticuado. Y ahora lo que está pasando es que eso empieza ya hasta en empresas clásicas, que se ha hecho esto hasta el extremo, empieza a ya ser un problema, porque llega un momento que esto está bien, pero es un problema, porque ¿qué pasa? Que las decisiones saltan de departamentos. Y entonces, si yo tengo que tomar una decisión que va a afectar a los otros departamentos, eso no pasa. En las empresas no fluye tanto entre departamentos. Entonces, se crean cosas que se tardan mucho más porque no se han hablado entre los departamentos, tal, un montón de problemas que si lo hace una sola persona no pasa. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que, por ejemplo, ahora está más la figura del generalista, se está poniendo incluso en empresas que tienen muy de departamentos, haya un departamento que es generalista y que ellos hacen todo, desde modelar hasta, y lo hace una sola persona, hasta hacer el layout, las cámaras y luego texturas. Pero que van como dirigiendo todos los departamentos y está dentro de todas las partes del proceso. Que se encargan de cuando ya hay un plano que requiere como un poco, es muy variable algo por sí. general, pues lo hacen ellos solos. Sí, por ejemplo, con los environments y tal suelen ser así, porque si fuesen por el camino normal de departamentos tardarían un año en hacerlo, porque iría demasiado lento. Entonces ya hacen tipos de planos en los que ya directamente va a Generalist. Y estos, por ejemplo, suelen trabajar con 3D Studio Max o con Maya. Lo que no se lleva tanto es el Houdini de generalista, que es, yo creo, el futuro, que es porque Houdini realmente te permite pues mezclar programación, mezclar cosas que antes había que tener un programador para hacerlo y entonces pasaba de 2 o 3 años. Ahora es el mismo artista que lo puede hacer en Houdini y todo pensado en poder dar resultados más rápido. Entonces el generalista de Houdini está empezando a aparecer esa figura y es el futuro, yo creo, en el que se hace todo junto. En estas empresas antiguas cuesta todavía. Tienen el generalista, pero lo tienen también como separado y solo tienen más de cosas estáticas. Falta
falta meter más cosas, pero siempre va más lento en las empresas que... Claro. Guay, tengo otra pregunta. Antes me has comentado que has trabajado pues para temas de publicidad, para temas de películas, de series y de prácticamente muchas salidas, digamos, diferentes dentro de lo que es lo tuyo. Eso, ¿tienes que ir buscando de manera separada o estás dentro de un estudio concreto que te van llegando cosas? ¿Es fácil pasar de publicidad a cine o hay que tener cosas muy en cuenta para un lado o para el otro? Muchas preguntas. Es una muy buena pregunta. Que no había pensado en exactamente tan concretamente. Es una pregunta que no te que no me la había preguntado yo mismo. Las preguntas que ya te las has preguntado. Esta no, pero yo creo que está basado en el perfil que tú tengas. Entonces, yo creo que lo ideal es hacerte tu perfil basado en lo que te va interesando en cada momento. Y después buscar en las empresas, pues depende, sí, igual hay algunas empresas en las que en publicidad normalmente tocas más temas y muchas cosas te pueden ir cayendo de que de repente tienes que tocar un tema u otro, pero también funciona mucho el rollo de te van a pasar lo que ya han visto que sabes hacer. Entonces, normalmente está más basado en lo que tú haces. Todavía hoy en día lo que más funciona es, yo es que si soy un productor que tengo un anuncio que va de nubes, pues si yo he visto que este tío tiene en su reel una nube que está de puta madre, no hay nada más que te dé más confianza que eso. Claro. Entonces, en general van a buscar a que tiene eso. Ahora, como no pueden y al final estás ahí, pues es muy probable que te vayan cayendo realmente muchos temas. Tu baza ha sido que sabes hacer movidas que no sabía hacer ni Cristo. O sea, sí, pero me lo he ido buscando yo, no es tanto que... Yo conocía gente que todavía estaba en Cromosoma haciendo lo mismo que hace 20 años, porque era lo que les gustaba. Yo siempre he tenido la necesidad... Quiero decir, que no he hecho de todo porque me haya ido cayendo, sino porque me ha ido interesando. Para mí ha sido una manera de mantenerme motivado, no haciendo exactamente lo mismo. Entonces, lo tienes que ir buscando un poco y... En general, los dos gordos son publicidad y pelis. Bueno, y luego videojuegos, que yo no tengo mucha experiencia, que sabes tú más. Pero en 3D, videojuegos también hay un montón de 3D, no, es todo 3D. Sí. De videojuegos no sé mucho, pero de hacer imágenes ya renderizadas y tal... Pues las partidas que echábamos al Half-Life ahí después. Bueno, jugar, sí. Jugar un poco, sí. ¿Cómo se llama? De pelis y comerciales. Pues de anuncios es más tipo generalista porque es un estudio pequeño que no pueden... Cada anuncio que llega es diferente y te piden unas cosas de lo más raras que te puedas imaginar y es muy raro que ya lo hayas hecho. O sea, normalmente tienes que hacer cosas todo el rato que no has hecho antes. Lo ideal es que estén basadas en al menos cosas parecidas que hayas hecho y tal, pero... Sí, básicamente si curras para comercios muchas veces te van a poner en el rollo ese de tener que hacer cosas que no has hecho nunca y entonces ahí es más generalista y en pelis no. Entonces, claro, si tú ya quieres enfocar tu carrera a las pelis, pues sí, es un camino un poco diferente. Ya lo enfocas en las pelis, siempre va a ser porque eres especialista en algo. A mí lo que me ha pasado es que como me ha interesado mucho, pues me he vuelto especialista en varias cosas. Y en el fondo es como, soy generalista, pero también especialista en varias cosas, pero porque llevo 20 años interesado. Yo todavía, antes que hemos estado hablando, mañana voy a ir a casa y quiero hacer algo de 3D por mi cuenta y sigo aprendiendo, ¿sabes? Yo recuerdo, las tardes estábamos ahí cuando terminamos de currar, que te ponías ahí a investigar movidas de Houdini, que tenías súper claro que querías investigar ahí. Claro, porque todavía me sorprende, todavía veo cosas que digo, hostia, es que esto... Todavía me sorprende lo atrapado que estoy. No, me sorprende lo que se puede hacer, el resultado. El resultado es raro. Tampoco hay tantos temas en los que que te sorprenda el resultado, a ti mismo. Como yo creo que es la base, que es lo que hablamos antes de la emoción. Claro. Bueno, lo tuyo también te sorprende todo el rato, ¿no? Y dices, hostia, qué guapo me ha quedado. Sí, yo últimamente me sorprendo mucho con todo, no con lo mío. Yo vivo sorprendido últimamente. Y la tecnología sí, la tecnología como avanza y
es eso, la emoción de cuando ves algo guapo que lo puedes trasladar a lo que tienes en la cabeza que te gustaría hacer y yo cuando veo movidas, o cuando hemos visto ahora el vídeo ese de lo de Heineken era, ¿no? Lo de las nubes o no. No, en Genesis. Genesis, eso. Pues yo ya estaba pensando en cómo coger eso para trasladarlo a mi movida y es un poco eso, ¿no? La emoción de cuando ves algo guapo que te gusta y yo creo que es lo que te motiva. Claro, a mí lo que me da envidia del concept es el rollo este de tienes una idea, te vas de la olla, pruebas varias cosas y ya está, y luego no tienes que hacer los detalles. Eso mola más. Ya, lo tuyo es mucho más complejo. Cuando se te va la olla, requiere... Es fácil al principio y luego siempre es un poquito más difícil de acabar. Para resumir voy a decir que, mira, una que antes has dicho que tenemos en común, pues la pasión de nuestro tema La atrapada. es bastante común. O sea, Sí. eso es lo que más tenemos en común y que tampoco encuentras, no todo el mundo es así. Ya. Y es clave, yo creo, Sí, totalmente. que te interese muchísimo. Sí, que te atrapes tú solo Sí, en que te tu casa, emociones así en la con cueva. tus movidas y A muerte. que te motive. Pues yo, otra duda es, ¿trabajáis desde casa? ¿O vais a un estudio, a un sitio en concreto a trabajar? Porque los dos habéis trabajado para el extranjero. Yo he trabajado en estudios aquí en España. El primer estudio en el que trabajé fue en el suyo. Después de aquello he dado muchas vueltas, muchos tumbos, siempre yendo a peor. Hasta que ahora estoy currando desde casa para el extranjero. Yo creo que son diferentes, ¿no? Porque en concept es más normal currar desde casa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Porque no requieres tanto, no tienes assets que tengas que... Luego también más cada independiente. estudio es un puto mundo. Ya. Sí, Hay algunos que quieren que estés allí. Nosotros estuvimos hablando con los de Blasphemous y... ¿Cuál es? ¿De Game Kitchen? ¿Puede ser? Un estudio de por ahí. No lo sé. Unas máquinas. Y ellos sí que nos dijeron que estaban currando desde casa, pero que tenían el estudio cerquita y de vez en cuando iban, pero lo que sí que hacían era reunión diaria por Skype. Yo tengo así. mis reuniones y luego un programa en el que vas cumpliendo los checks y te van controlando un poco. Pero no, o sea, Skype y eso sí, pero reuniones presenciales no, porque tendría que ir hasta Canadá y no suelo ir. No estoy por la labor. No. Y tú me contaste que estuviste en Estados Unidos, ¿no? Sí, Yo me he dado más vueltas. En 3D no es fácil encontrar trabajo para hacer en casa, porque normalmente es un equipo y igual hay un modelador, tal, necesitas assets. Normalmente son cosas que son heavies de espacio y tal, o sea, quiere decir que ocupan gigas, generas más gigas, las simulaciones, el no sé qué, necesitas un ordenador potente, Claro. tiene como muchas más restricciones que el concept, entonces es difícil. Yo siempre había querido eso realmente, porque no por trabajar desde casa, sino para poder trabajar en curros guapos que he tenido la suerte de currar en el extranjero y poder estar ahora aquí en Madrid. Yo soy de Bilbao, me gustaría, ahora es porque mi mujer es de Madrid y vivo aquí, pero en realidad era poder llevarme eso a mi casa, no por currar en casa, ojalá un estudio tal mucho mejor, ¿no? Pero y entonces después de muchos años he tenido la suerte de que sí, ahora tengo algo de, o sea, ahora curro online, pero es raro. Yo creo que es el futuro y ellos, me refiero a las empresas también, están viendo que es el futuro, pero claro, es difícil porque hay mucha movida de seguridad, de que trabajas en cosas que no puedes enseñar, entonces cuando tú estás en casa parece más fácil Claro. que puedas enseñar, bajarte cosas. No te puedes bajar cosas porque estás en una VPN y tal, pero puedes sacarle una foto a la pantalla, puedes enseñárselo a la gente incorrecta. Claro. A ver, en el fondo, tú cuando vas a currar a una empresa puedes hacer lo mismo. Es decir, si Sí. quieres saltarte las reglas, te las puedes saltar vas, igual. sí. En la empresa no les da más seguridad. La seguridad es que tú eres un currante, que sabes lo que no se puede hacer y no lo haces. Y eso es igual en casa. Pero es que tiene algunos riesgos más, pero aún así es el futuro y para ellos es mucho mejor, porque también pueden ponerte on and off, o sea, no tiene que ser siempre. En realidad tiene muchas ventajas para ellos, Sí. pero todavía hay la mentalidad esta antigua y ahora tengo la suerte de que pues hay un par de empresas que están probando y tal y me tienen a mí para probar y para mí me parece un lujo, la verdad, Qué bueno. poder currar desde casa. Eso sí, tiene muchas limitaciones, es más difícil,
yo creo que puedo hacerlo ahora porque tengo cierto nivel que me permite tomar un montón de decisiones solo. Por mucho Skype, sí que a veces, depende del curro, pues tenemos Skypes todos los días. Y porque ya ¿no? te conocen, ya has currado Que me presencialmente conocen, con porque ellos. tienen que tener confianza en ti, que vas a tener que tomar un montón de decisiones que... Cuando estás en la empresa también, pero es diferente porque puedes... A ver, en el fondo no es tan diferente, ¿eh? En el fondo, en empresas grandes, tú estás en tu zona y igual no ves a nadie más y sigues y curras con departamentos y le mandas un email o le hablas sobre todo los chats, lo que más es los chats. Igual es un tío que está a 3 meses más para allí, pero le mandas un chat y eso lo haces igual desde casa. ¿Y de supervisor tenías que ir pasando, o sea, cómo era un poco? De supervisor, esa es la movida, que en NPC allí en Londres estaba de supervisor, que me gusta bastante, simplemente porque me gusta decidir las cosas, que yo ya vengo de un rollo de generalista de hacerlo yo todo, pues me gusta... Ahora se va a hacer lo que yo diga. No, sobre todo por la experiencia de mezclar los departamentos y tal, y que si decide uno pensando en todos los departamentos suele ser mejor y tal. Entonces, sí, me gusta ser supervisor y en un momento tuve que renunciar a decir, bueno, estaba en mi carrera siendo supervisor ahí en Londres y tal, que está guay, pero prefería ya venir a vivir a Madrid y... ¿Y a Singapur cuándo fuiste? Y entonces, entre medio, estaba en Londres y Singapur fue un poco como unas vacaciones y cumplir mi sueño ese de trabajar en la ILM, que siempre había tenido la cosa esa desde que vi Casi nada. Parque Jurásico, que fue... Terminator 2 y Parque Jurásico, que tenía, no sé, 14 años o así. ¿Y ahí en ILM qué hiciste? Ahí no estaba de supervisor, estaba de lead, o sea, de senior y tal, pero vamos, me tocaron cosas que... ¿Se pueden decir o no? Sí, ocurre en la peli de Skull Island, de King Kong, la nueva, y luego, eso solo 1 mes y medio, y luego en la de Ready Player One, durante más tiempo, y ahí desde el principio y tal, esa moló más. Una peli que, bueno... la movida es que era Steven Spielberg, entonces estaba haciendo y me dieron, pues como era bastante senior, me dieron un bloque de cosas guapas que estaba haciendo como un poco concept. O sea, yo cogía los concepts e intentaba hacer imágenes en movimiento con ello, pero que todavía no se sabía cómo iba a ser, y es el tío este que es el mago dentro del juego. Sí, lo que hemos hablado. Sí, es un mago y tal, y era una cosa como muy conceptual. Y entonces lo guapo es que podía hacer algo y luego yo veía un vídeo con la voz de Spielberg comentando mi vídeo que yo había... Spielberg comentando mi vídeo, lo típico. Eso fue lo mejor, realmente, que es una tontería, porque además es que el tío es un señor mayor que tampoco es que sea tan bueno, pero hombre, hubo un par de momentos que... ¿Hay aquí algún fan escuchando? No, es buenísimo, a ver, a mí me encanta, pero que tiene Pero no tan pelis. Pero no tanto. Tiene como 30 pelis y las últimas Y no son una tan buena. buenas. No, hombre, todas las míticas son buenísimas, pero ya te Sí, digo, Pero hay que hacer trabajo de batalla también. Claro. Parque Jurásico es increíble, pero eso sí que fue bastante guapo, que te pudiese que ver. A ver, la mayoría de las veces igual no estaba diciendo que no era lo que él quería, pero hubo un par de veces que fue, buah, esto De es puta madre. muy guapo. Y oír a Spielberg diciendo que está muy guapo lo que has hecho tú. Además, al principio tenía mucha libertad. Al principio ahí estaba cogía el concept y yo mandaba un vídeo y lo podía enseñar directamente a Spielberg casi directamente. Pasaba por un supervisor, pero que enseguida me lo ponía ahí porque era el momento. Al principio es como el concept, Claro. hay ese momento dentro del 3D, del concept, y es lo que más me gusta, ¿no? Pero Está molado Spielberg, está molado. eso fue lo mejor, y estar ahí pues en la ILM, que estaban haciendo Star Wars, yo no hice, pero pues estaba guapo. Y luego que es Disney, y entonces pues ir a Disney World, que es la tontería, pero Fue la estrategia. que de pequeño siempre me acuerdo que me decían o sea, de ir de vacaciones y tal, y pues a Estados Unidos, a mí solo me interesaba Disney World. Ya. Típico niño. Vale. Qué bueno. Y estaba pensando algo y ya se me ha cruzado el cable. Pues, ¿y después de Singapur? Y Singapur fue... Entonces allí la movida es que se quedó embarazada mi mujer y me iba a quedar más, porque la verdad que ahí se estaba muy bien, porque está ahí en Southeast Asia, que es... No estaba en Singapur.
pues está en medio de... joder. Sí, Está ahí en... Sí, joder. todos sitios como paradisíacos y tal. Sí, y Tailandia, Vietnam Sí, y tal. eso, Estamos Tailandia, jodidos ahí. Vietnam. Y está guapo porque puedes hacer viajes. Fuimos a Vietnam, tal, fuimos a Corea. Corea está un poco más lejos, pero viajes de 1 hora y estás ahí en sitios paradisíacos. Qué guay. Entonces está guapo y el ambiente estaba muy bien y tal. Son chinos, básicamente, pero está muy guapo. Me iba a quedar más, pero se quedó embarazada y ya... ¿Y de ahí dónde fuiste? Y entonces nos vinimos para aquí, directamente aquí a tener al niño. Entonces lo de Estados Unidos fue antes. Sí, Antes de... sí, primero LA, sea, fue lo primero. LA, New York, Londres. Joder, Singapur. una movida más que... Paseíto, sí. Más si se te ha Bueno, en quedado realidad así. primero Bilbao, yo soy de Bilbao y empecé primero a hacer imagen y sonido en Bilbao. Luego fui a De Barcelona, ahí vas, ¿no? Barcelona, después... ¿Y imagen y sonido tiene que ver con lo que tú has acabado haciendo? Bueno, rollo cámaras y tal, yo creo que siempre me ha ayudado. Haces Bueno, iluminación. como una base, ¿no? De... Pero Sí, Houdini es un poco- precisamente no aprendiste ahí. No, Houdini no, pero sí que tiene bastante da que igual. ver. A ver, es audiovisuales. Sí, al estás final. generando imágenes. Entonces, que si tú quieres hacer eso, tienes que hacer audiovisuales. No, pero no porque te especialistas. Si quieres, si eres un apasionado de los audiovisuales, pues hombre, algo simple. En esa época es que no había nada de 3D ni Ya. nada. Eso era lo más parecido. Mi profesor era el jefe de 3D de Cromosoma. Y era mi profesor de, creo que había como una asignatura que era como Photoshop, como de imagen digital y tal, dentro de imagen y sonido. Y mira, era lo más parecido a hacer 3D. Sí que había alguna escuela y tal, pero ya te digo que era los Silicon Graphics, no sé qué, era todo como muy difícil de llegar y muy de aprender tú en tu casa, que a mí es lo que me gustó. Imagen y sonido me gustó, pero había que poner cámaras, había que convencer a actores, había que hacer 1000 cosas Ya. para generar contenido, que era lo que me hacía ilusión a mí. Entonces, cuando descubrí que con un ordenador podías generar Hacerlo contenido bien. tú solo, pues Adiós. siempre Claro. me ha gustado esa idea. Claro, y yo quería hablar también de los tiempos, porque nos has contado antes que estuviste 1 mes y medio haciendo el Cisne Negro, no sé si se puede Sí. contar, ¿bien? Sí, ¿Se puede? sí, ese era el primer curro que hice en NPC. Y eso, un mes y medio me has dicho. Pero tú me has dicho luego que te molaría que tú en 1 semana puedes conseguir unos acabados medio presentables para entender la idea, como de hacer concept en 3D. Es que Claro. me gusta esa idea de trasladar el no buscar ese resultado completo y acabado como imagen final, sino lo que es el concepto también. Porque, claro, el 3D puede ser muy complicado el dedicarle tantas horas y, bueno, tantos días y tantos meses a una idea y... Hombre, eso siempre ha sido la idea. Desde ese momento de pensar, puedes hacer cosas con el ordenador, luego vas viendo que, hostia, puedes hacer cosas, tarda la hostia. Pero Claro. bueno, sigues ahí, la tecnología ha ido mejorando y ahora con mucho conocimiento y con la tecnología de hoy en día sí se pueden generar cosas muy rápido, porque y por eso hasta los de concept, que antes era más rápido dibujarlo, ya están añadiendo cosas de 3D, porque hay una parte que sí que es muy rápida. Hay programas que te hacen Claro. paisajes y no tienes ni siquiera que saber mucho y te hacen paisaje en 3D, montañas, árboles y solo el programa que solo hace eso y que lo hace muy bien y muy rápido. Tú usabas el Vue, ¿no? Sí, está el Vue, TerraGen. El Vue está bien, pero claro. ¿Se sigue usando el Vue? Sí, es bastante avanzado. Lo que pasa es que tiene las pegas que luego en una producción es muy difícil de Ya que no meter, se pueden porque hace cambiar muy bien movidas. una imagen, Ya. pero luego tienes que meter los modelos con Ya. sus texturas, los materiales. Eso hace muy bien una cosa solo. Entonces, Y en el 3D tienes como esta parte que decimos de hacer algo rápido, visual, para que lo entienda Sí. la idea inicial la la verdad que persona. se me ha ido. No, sí, Divagamos. me ha parecido bien, la divagación era es que me van surgiendo dudas a mí. Claro, no. Sí. Hay esa parte de enseñar esa idea inicial rápida en 3D Sí. o en animación rápida y sí. luego ya tiras hacia el renderizado completo, hacia el acabado completo de la pieza, o te dan una idea muy concreta y dices, no, acábamelo ya. Hay revisiones, es que no tengo ni idea de cómo El funciona. modo clásico es como brute force, que es a lo bestia, A lo es bestia. 1000 horas en cada departamento. Ya.
desde el principio. Claro, eso es como el libro de texto, como te dice que lo tienes que hacer. El modo clásico de vamos a hacer cada paso. Por ejemplo, si queremos hacer una imagen de esta mesa, pues primero la modelamos perfecto, por delante, por detrás, luego le ponemos la textura, máxima calidad, todo, cada paso súper bien hecho. Claro, cuando tienes que hacer una mesa, pues sí, te puedes permitir hacerlo perfecto, pero cuando son muy grandes hay que hacer un montón de cosas, se te puede ir de las manos. El modo clásico es hacerlo todo, cada paso, muy bien. Ahora, lo que está pasando ahora es que cada vez más es más importante, se está viendo que si aplicas solo las cosas importantes para la imagen final, puedes avanzar muchísimo más rápido y siendo la misma persona en vez de departamentos, de ahí la figura esta generalista. De todas maneras, lo que pasa es, sí, con la tecnología hay que saber mucho, no es fácil tampoco, no es que te lo haga el ordenador, pero con lo de ahora se puede llegar a hacer mucha cosa. Ahora, en lo que se pierde mucho tiempo también es en los detalles específicos que te dice el cliente. O sea, es mucho más fácil hacer algo para ti, en el que tú decides, igual, esto todo perfecto, pero hacer este tornillo redondo me va a costar 10 horas. En cambio, dejarlo cuadrado, que me ha salido cuadrado al principio, vale lo mismo. Y en la imagen no mejora. Entonces, si tienes esa libertad de crear tú, es mucho más rápido. Entonces, lo que suele pasar es que bastante rápido enseñas algo. En el modo este generalista moderno, en el modo clásico van a enseñar las cosas en gris, en baja, van a hacer las cámaras primero con todo en baja, va a ir cambiando y claro, al final va a quedar guapo, pero van a hacer muchos pasos. O sea, un plano para que llegue a ser final va a pasar 10.000 pasos por entre medio y 10.000 retoques por entre medio. Claro. En el modo este moderno, pues se puede llegar a mucho más rápido a enseñar algo que se está viendo que funciona bastante bien, claro. Porque al final, también como va mejorando la tecnología, pues cada vez quieren más cosas con menos dinero, que es lo que está pasando sobre todo. En todas partes. Sobre todo es que las empresas gordas antes recibían muchísimo más por el mismo trabajo y ahora cada vez les pagan menos, entonces, porque hay otras. Claro. Entonces por eso se está viendo dónde se puede optimizar más, porque esto de hacer cada modelo perfecto, si analizásemos, veríamos que se pierde mucha energía. Entonces al final, yo siempre lo que digo es, a veces lo importante es saber qué no hacer, más que qué hacer. Qué hacer lo sabe todo el mundo, porque, bueno, si te interesa el tema, es decir, qué hacer es como lo que te dice el libro que tienes que hacer. Ahora, qué saltarte y que no se note. Es yo creo, la clave más de la manera más moderna de pensar. Y en 3D o VideoFX y tal, ahí se hace como en concept que puedes... Esto es una pregunta que a lo mejor es un poco absurda, pero en concept o en ilustración muchas veces lo que es más importante lo puedes detallar más y tal, y cosas que están como de fondo y tal, simplemente insinuarlas o dejarlo un poco más inacabado porque funciona la imagen. En 3D se suele hacer eso, se puede dar más importancia a lo que es el centro del plano y si hay cosas más de fondo dejarlo un poco más sí, se hace mucho, pero claro, cuando quien decide si el objeto va a estar delante o detrás es otro departamento, es cuando es más difícil. O todavía no se sabe si la cámara va a estar cerca. Claro, por eso concentrarse en una sola imagen es 1000 veces más fácil, aunque lo hagas todo en 3D, si solo vas a hacer... No más fácil, pero puedes tomar un montón de decisiones solo para esa imagen. Lo que suele pasar es que tú estás haciendo un escenario y hay unos planos que van a ser de aquí, otros de aquí. Entonces siempre está el balance entre cuánto haces para todos, cuánto retocas por plano. Es difícil, por eso todo lo que sea procedural, programado, rollo Substance, que es todo... procedural, que el detalle de la textura está como programado y entonces se genera más cuando acercas la cámara, eso es el futuro. Lo que suele tener el problema de específico. Por eso, si tú te haces tu proyecto para ti, a mí me da igual que el detalle sea... Claro, que la mesa por abajo que haya no menos detalle, manchas no o más manchas. No, o incluso de lo que se ve. Si las manchas son realistas, pues igual ya me vale. Ahora, igual el cliente te dice, no, pero es que quiero la mancha que sea más oscura. Y eso justo es difícil de programar. Entonces, cuando tienes libertad,
como suele tener más en el concept, esas herramientas van muy bien, porque igual no es específico, no hace exactamente 100% eso, o igual luego lo retocas directamente, le pintas las otras manchas y tal. Al final, eso, el poder hacer un poco... Poder mezclar el programado con el artístico. ¿Algo más que queráis añadir ahora mismo, en este momento, ahora o nunca? Hostia, te preguntaría sobre qué opinas sobre el Blender 2.8. Que hace poco me estuvo hablando Julen, el chico este... no sé si fue Julen, sí. Que decía que el futuro era Blender 2.8. ¿Qué tendrías que decir tú? Te he jodido ahí. Sí. Hombre, a mí me gusta el rollo open source, ¿no? Es open source. Yo no tengo ni puta idea. Es solo para que lo vea. Es un programa gratuito. Es un programa gratuito que es open source o no es open source, pero que lo hace la gente y tal, que está muy bien, pero tiene un poco el estilo clásico de que si eso es lo que tú quieres, si te quieres dedicar a modelar cosas con mucho detalle y tal, en plan manual, modo artesanal, más tipo Photoshop, está bien, está muy bien. El programa está chulo. Ahora, no tiene el rollo este de generar contenido más rápido, más avanzado, como no tiene el rollo procedural que tiene Houdini, que yo ahora mismo no me interesa mucho los programas que no se puede hacer la parte procedural, pero porque a mí esa es la parte, me gusta la parte, no me importa tener que a poner un poco de matemáticas y un poco de lógica y programación si luego me permite... A ver, lo ideal para mí sería un programa que tú le dices, mira, vamos a hacer una nave y ahora a la nave le vamos a poner más paneles y ahora los paneles que estén un poco rotos y ahora el pasillo más largo, a ver, la luz aquí para mí sería lo mejor. A mí lo que me gusta es tomar esas decisiones creativas. Sí, sí. Entonces, el programa que me permite hacer más parecido a decirlo o pensarlo y verlo es lo que más me gusta. Entonces, el Blender es más clásico y no tiene tanto el rollo ese de... Sí que tiene partes, ¿no? Tiene simulaciones, tiene un render muy guapo, que también tiene GPU, que también es el futuro y tal, para computar más rápido. Está bien, pero a mí es que me interesa más el rollo procedural que... Entendido. Te permita, por ejemplo, pero sobre todo por la parte de poder dirigirlo y decir, yo porque eres como espectador de tus propias cosas, porque dices, a ver, ¿cómo quedaría si le pongo aquí? Y te lo hace. Una vez está programado, claro, pero entonces tú lo ves y dices, hostia. Pero hay que programarlo. Hay que programarlo y según cómo puede ser bastante complicado, la verdad. Yo no digo que sea fácil. En Houdini o fácil no procedural, no es fácil, pero... Yo recuerdo que me sentaba ahí detrás de ti y me volvía loco. Empezaba ahí con las matemáticas. No es fácil y te tiene que interesar esa parte. Te tiene que molar esa parte sí. de programación. Porque claro, es la imagen final, pero también resulta que ese camino a mí me resulta divertido. Que es como resolver pequeños problemas y tal. Ahora, si no te interesa esa parte, porque veo que se empieza a enseñar Houdini como... si fuese más programa clásico de extruir, o sea, modelar a mano. Ya todo como más visual. Se enseña eso, pero es que luego el trabajo de generalista en 3D no tiene tanto de eso. Entonces, para mí es importante que si quieres saber si te gusta Houdini, hagas algo de programación, que sea en pequeña escala, de algo procedural. Centrarte en temas también, que el Houdini también cuesta mucho, que la gente no sabe por dónde, o pasa bastante, que no se sabe por dónde empezar, pues hace tantas cosas. Centrarse en un tema que te parezca interesante y generar, o sea, intentar sacar algo de resultados con ese tema desde el principio. Pero sobre todo lo que quería decir es que si tocas un poco de la programación esa y no te parece guapo, estás eso, jodidísimo, Houdini. Vete a tu puta casa. Vale, genial. Pues ya para ir terminando, Pues acabamos de llegar. toda tu puta casa. La pregunta que le hago a todo el mundo, que es ¿qué consejo te darías a ti mismo cuando estás empezando en este mundillo?
¿Qué consejo o qué 3 consejos puedes elegir entre 1 o 3? 2, ¿no? Sí, 2 también. Para gente que pueda ver esto y que quiera meterse un poco en este asunto, ¿qué consejos así de base, generales, un poco, les darías? ¿Por qué no empiezas tú? No, pero prefiero escucharte a ti primero. Antes he empezado yo. Sí. Difícil. Bueno, ayer ya di una clave que en mi caso sería el no ser tan impaciente, el haber tenido mucha más constancia y yo he tirado la toalla un montón de veces. Después de estar contigo, cuando te marchaste tú, tuve ahí un impasse y he hecho 1000 movidas y yo he pecado de ser impaciente, de tirar la toalla, de decir, joder, pues no encuentro nada ahora, es que no valgo. Y cuestionarme muchas veces, joder, pues igual es que no soy bueno, igual es que por aquí no tengo que tirar porque soy un paquete, porque si no sale, por algo será. Entonces el hecho de no haber tenido esa constancia me ha supuesto perder un tiempo valioso y oportunidades también, y así que si pudiese volver atrás, hubiese apostado, como tú apostaste por ejemplo con Houdini, y estaba súper convencido de que era tu movida y de que tal, pues si volviese atrás, pues hubiese confiado en lo que yo hacía y en lo que quería hacer sobre todo, e insistir hasta que hubiese salido lo que yo hubiese querido. Y eso hubiese sido lo principal. Luego, que no hacer 1000 cosas que habré hecho. Porque si me pongo tenemos para otro vídeo. ¿Y de hacer? ¿Qué has hecho y que esté bien? ¿Que haya hecho bien? Sí. Bueno, al final que sí que ha habido una constante ahí. O sea, siempre, aunque me he retirado muchas veces, siempre he vuelto. Ya. Porque al final... fuera se ve así, vamos. Sí, sí, porque o sea, ha sido la única constante en mi vida. Después de dar muchos tumbos y hacer muchas cosas, ha sido lo que siempre volvía. Es como... siempre, el fantasma siempre estaba ahí. Entonces al final es como que... he entendido el mensaje, ¿no? De, joder, si siempre vuelves, pues será que es eso. Deja de hacer el payaso. Y... entonces yo creo que sí que he hecho bien en siempre volver a retomarlo, hasta que al final pues he encontrado mi sitio y yo creo que eso, y no sé, ¿qué más hago bien? Decídmelo vosotros. Los conceptos. Sí, gracias. Guapo. Vale, bien. Y ¿qué es algo que no he hecho que me hubiese gustado decirme a mí mismo? Sí, o algún consejo que te darías a ti mismo, a tu yo del pasado, o un consejo que le darías a alguien que esté empezando ahora. Claro. No sé. Bueno, de montar una empresa, sí que lo que te decía Ahí antes. tienes unos cuantos... Está bien, esos nos valen también. Es que hoy el día ha empezado así, ¿no? Como he aprendido a qué no hacer. A qué no hacer Sí, cuando eso ha sido montas una empresa. Sí, que es lo mismo que decía antes de todo lo que hay que hacer, de lo que te dicen los libros, de lo que te dicen los tutoriales. Yo a veces veo tutoriales, esto puede sonar un poco sobrado, pero veo tutoriales para saber qué no hacer. ¿Qué no hacer? Simplemente, no, pero desde el punto de vista de esto ya se ha hecho, quiero hacer algo más, algo nuevo. Entonces voy a ver cómo está el tema. Si sale en un tutorial, pues si estoy haciendo un curro que tiene que ser ahí lo más, pues me voy a asegurar que lo que estoy haciendo no sale de un tutorial, porque no suele ser lo más. En fin. Sí. ¿Consejos que daría a alguien que empieza? Pues centrarse en la parte que te guste, aprender más, no preocuparse por tanto lo que hay o lo que no hay, y compararse siempre con los resultados que veas tú que tiene la gente. Quiero decir que a mí me dio mucha motivación que cuando yo empezaba, por ejemplo, había el 3D que había bastante cutre. Entonces, enseguida era fácil entre comillas... Destacar. No destacar, pero al menos yo veía anuncios y decía, es que yo eso lo puedo hacer. Y Más guapo. no sé cómo voy a llegar, no, pero ya veía, digo, pues sí me lo puedo imaginar que yo pueda hacer eso. Mientras tú veas que tú estás dando resultados que se parecen a lo que ves por ahí, es que vas por buen camino. Me parece a mí. Claro, que yo soy muy artista, quiero decir que me he centrado mucho en eso. Otra gente sabe más de política y de cómo venderse, que también es importante, pero que tal vez
igual sería el consejo que me daría a mí mismo antiguo. Saber venderte. Venderte un poco más, sí. Pues no te ha hecho falta. Bueno, no se sabe cuántas horas, cuánto ha salido de eso. O sea, he tenido que meter muchísimas horas. Pero siempre las he metido porque me interesaba. He parado de currar a veces y he ido al paro simplemente para poder dedicarme a un tema que en los curros vas aprendiendo y te van dando este tema que tocar, este otro, pero no te dejan profundizar. Yo diría que el consejo es vete viendo en qué eres bueno, qué te interesa y entre medio entre eso, vete a centrarte en eso y olvídate de lo demás. Los demás temas no importan. Si tú ves que te encanta la iluminación, céntrate en la iluminación, bájate modelos de internet, no te preocupes porque no has hecho tú la imagen entera, que también hay ese rollo. Bájate modelos de internet y haz renders y explota la parte que más te mole. Sí. Genial. Bueno, pues ya estaría. ¿Alguna cosa que os apetezca preguntaros a vosotros mismos o entre vosotros? Estoy pensando, porque luego apagarás y se me ocurrirán mil movidas. Historias, y claro. siempre me pasa igual. Y hubiese dicho que... Bueno, si no lo podemos grabar luego aparte. No, pero eso que hablábamos de antes de lo de las emociones y de hacer lo que realmente te emociona, o sea, fliparte con tu movida y con tu paranoia es la base. Y ese impulso es el que hay que seguir. Claro, estoy de acuerdo. Y encima es que a veces, por ejemplo, lo que pasa, a mí lo que me pasa por lo menos es que yo tengo una motivación, pero luego voy al trabajo, es un trabajo. Claro que tengo la suerte que es un trabajo que me gusta mucho, pero a veces hay un cliente que me está pidiendo unas cosas que no me apetece hacer, que no me parece que mejore la imagen, y entonces ahí está el balance entre cuánto de eso eso me quita un poco de motivación, el hecho de que, claro, que es un trabajo que tengo que hacer lo que otros digan muchas veces, y cuánto es la motivación. Entonces mantener ese equilibrio entre seguir motivado es clave. Básicamente yo creo que la gente que continúa y llega lejos es porque está motivada durante mucho tiempo. Sí, completamente de acuerdo. Genial. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Joder. Y nada, a ver si... Bueno, ya iremos haciendo más cosillas juntos con vosotros. Ya os liaré a los dos. Así que nada, Este hombre verle me ha costado ¿cuántos años? Y ya para la próxima... Un tiempo. Bueno, ahora ya estoy más cerca. Tenemos que ir a buscarle. ¿Vas a estar por aquí? ¿Vas a estar por aquí? Sí, Madrid. Ahora ya voy a vivir Ni Singapur, ni nada. nada. No, ya sería muy difícil irse por ahí. Sí, porque ahora con la Pero hija ya y estás tal. súper acomodado. Sí. Mejor. Genial. No veré más. Pues nada, despedimos. Que nada, nos vemos próximamente con un nuevo vídeo, podcast o lo que quiera que sea esto. Darnos like si estáis en YouTube, darnos estrellitas si estáis en otro sitio, no sé dónde se da cada cosa, pero bueno, darle mucho amor y comentar que os ha parecido toda la charla y... Hemos dado mucho la chapa, ¿no? Sí. Sí, A mí eso mazo. me ha quedado un poco como mal, Ya. porque he hablado demasiado. Yo estoy súper entretenido, Que pero no sé cómo yo se...